a continuar con las conferencias de nuestros invitados a esta jornada académica denominada La Nueva Escuela Mexicana y sus desafíos en la formación inicial y continua del magisterio. En esta segunda conferencia está con nosotros la doctora Valeria Rebolledo Angulo, a la cual le agradecemos muchísimo que esté en esta mesa, en este espacio de diálogo con los mediadores y personal de nuestra universidad. Y me voy a permitir leer su semblanza curricular y les pediría por favor que tomen sus lugares para poder continuar con la sesión. Pues bienvenida Valeria, mucho gusto que puedas estar aquí con nosotros y compartir todas las reflexiones que se generan en torno a la integración curricular entre lo real y lo posible. Valeria es doctora y maestra en investigación educativa por el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAB, licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Realizó una estancia académica en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En 2015 realizó una estancia postdoctoral en la red temática CONACYT, Investigación de Educación Rural, adscrita a la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco. Ha impartido también cursos en diferentes instituciones de educación superior, así como talleres con docentes, directivos y supervisores en distintos estados de la República Mexicana. Ha ofrecido conferencias y charlas en foros nacionales e internacionales que versan sobre las reformas curriculares, política educativa, estrategias didácticas multigrado y enseñanza de la lengua escrita en contextos multilingües, entre otros. Cuenta con diversas publicaciones en el ámbito nacional e internacional, donde aborda sus principales temas de investigación, los cuales se han orientado hacia la investigación en contextos rurales, indígenas y en escuelas multigrado, con particular interés en la relación entre condiciones socioculturales, lingüísticas y las prácticas educativas, cultura escrita, así como la reflexión y análisis de las prácticas docentes en contextos rurales y urbanos. En 2018 se desempeñó como profesora investigadora del Centro Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREPAL. Actualmente trabaja en la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación en la Dirección de Lineamientos y Sugerencias como directora de área de educación primaria, secundaria y de adultos en la Unidad de Apoyo y Seguimiento para la Mejora de la Educación. Me voy a permitir leer los títulos de 3 de sus publicaciones más relevantes, la primera de ellas es Museo Memorial, una experiencia de co-construcción didáctica entre saberes escolares, comunitarios y científicos en torno al río Atoyac, que fue en colaboración con Solares Armando. También en colaboración con el mismo autor, Museo Memorial, una experiencia de co-construcción didáctica entre saberes escolares y comunitarios científicos en torno al río Atoyac. Y por último, la Estrategias Didácticas Multigrado, Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, en colaboración con Rockwell Elsie. Entonces, bueno, ella es la doctora Valeria y va a compartir con nosotros la disertación sobre la integración curricular entre lo real y lo posible. Bienvenida. Creo que ya todavía son días, ¿verdad? Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí, siempre me gusta estar compartiendo y dialogando con gente que está interesada también en los temas educativos. Agradezco mucho la invitación a la rectora y agradezco mucho a la maestra Lupita por toda la gestión para que podamos estar aquí hoy. Estarle dando lata por el WhatsApp a todas horas y siempre dispuesta para ayudarnos. Bueno, yo vengo de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, y nosotros desde la comisión tenemos una atribución que es emitir sugerencias a planes y programas de estudio, por lo que desde que nos conformamos, apenas hace poquito, algunos años, hemos estado analizando y estudiando los planes de estudio. Primero
cuando ingresamos estaba el 2011 y 2017 en el que se estaba ocupando, y después llegó el plan de estudios y nosotros pues nos hemos dedicado a estudiarlo, a analizarlo, a reflexionarlo, a dialogarlo, y también hemos estado en contacto con colectivos docentes, con escuelas, con secretarías estatales, ¿no? Con universidades pedagógicas también, para dialogar y ver pues todos los retos que ha implicado esta nueva propuesta curricular y poder como acompañarnos y ir aprendiendo de manera conjunta en torno a esto. Entonces, a partir de la publicación del plan de estudios, nosotros nos dimos a la tarea de revisarlo, y lo que nosotros aquí, hablo de nosotras y nosotros porque no es solo mi trabajo, sino es un trabajo colectivo que hay detrás, de mucha reflexión, y traigo las voces de ellos también. A partir de esto hicimos como una interpretación del plan de estudios y hemos ido trabajando sobre ella. Ustedes tal vez conozcan algunos de los materiales que hemos hecho. Hicimos unos fascículos que pues se hicieron con la intención de poder apoyar y acompañar a los colectivos docentes en este proceso de comprensión y de apropiación de la nueva propuesta. Y bueno, pero es una interpretación, ¿no? Es importante porque puede haber cosas que tal vez no compartimos todos, ¿no? Pero bueno, eso es parte del diálogo siempre. Entonces, bueno, me pidieron que hablara específicamente sobre la integración curricular, que ha sido uno de los puntos pues, más complejos en la práctica, y bueno, entonces me voy a concentrar en eso, y que ya un poco Héctor dio una entrada previa, ¿no? Pero yo me voy a concentrar un poquito de manera más puntual solo en esto, ¿no? Bueno, nosotras, es en el otro, ¿verdad? Yo estoy en mi compu. Cuando nosotros, esto forma parte de un fascículo que hicimos. Me voy a parar, porque eso de juntarse con maestras y maestros hace que uno quiera moverse. En uno de los fascículos, creo que es el fascículo 6, si no mal recuerdo, hablamos sobre el proceso de integración curricular. Y nosotras, mientras dialogábamos en el equipo, pues estábamos viendo pues qué era eso de la integración curricular. Y una de las imágenes que a mí se me vino a la mente fue la urdimbre y la trama al cuando haces un telar, ¿no? Pasa la urdimbre, pasa la trama, y cuando tú tensas los hilos, da forma a una estructura. Bueno, eso plasmarlo en un diseño es súper complicado. Pero intentamos hacer aquí un poco cómo mirábamos nosotros este proceso de integración curricular, ¿no? Y nosotros lo que miramos, y que ya lo mencionaba antes Héctor, pues es este proceso de articulación que nosotros decimos que se da a partir de alguna situación, tema de interés o problema que se va a definir en el colectivo docente cuando hacen esta lectura de la realidad. Cuando ustedes o los docentes hacen esta lectura de la realidad, identifican ciertas situaciones, nosotros nos alejamos un poco de esta idea de problemática, porque de pronto los docentes solo querían ver problemas, y a veces no necesariamente son problemas en términos negativos, sino que pueden ser situaciones del acontecer de la vida que nos pueden interesar a la comunidad, a los estudiantes, y que puede ser de interés y volverse un objeto de conocimiento. Entonces, a partir de esta identificación, uno va construyendo su programa analítico y va haciendo su propio telar. Y entonces lo que vamos a encontrar es un montón de telares, ¿no? Diversos, coloridos, con configuraciones muy distintas. Y lo que fuimos viendo es cómo van entrando los ejes articuladores, ¿no? Que un poquito aquí intentamos hacerlo. Entraban los ejes articuladores. Empieza uno con los campos formativos, que como vemos, pues no son lineales, no es que lo que está ahí se toma de manera uno tras otro, no tienen esta secuencia tan establecida como en los programas que existían antes, ¿no? Que era 1, 2, 3, 4, 5, sino aquí es la propia situación la que va a poder ir definiendo cuáles son aquellos contenidos o campos formativos que nos van a permitir aproximarnos y comprender esa situación en específico que decidimos estudiar en colectivo. Entonces, entran los ejes articuladores, entran los campos formativos, y una vez, digamos que este telar es nuestro programa analítico, y una vez que tenemos nuestro programa analítico,
pues llegamos al aula, ¿no? Que tendría que ser ya la parte más de la planeación didáctica, que es la que ya el docente decide cómo voy a tratarlo en mis clases, ¿no? Con mis estudiantes. ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿qué cambios se requieren en este proceso de integración curricular? Como ya se mencionó, esta transformación, yo a todos los maestros les digo, con las reformas anteriores les mecían el tapete, ¿no? Y así como que, pero se acomodaban. Y con esta fue así, ¡fum! Les quitaron el tapete y la sensación de incertidumbre, de que se sentían como flotando, fue muy fuerte en un inicio, pero creo que con el paso del tiempo, como todo, ha ido tomando cierto sentido y ha sido comprendido hasta cierto punto por los colectivos docentes, ¿no? Pero fue una transformación profunda, o sea, no fue un cambio, no fue una chaineadita, así le movemos tantito aquí, le ponemos acá, sino que realmente rompió estructuras que ya teníamos como muy claras de, pues esto es la escuela, ¿no? Muy naturalizadas, de la escuela es así y es inamovible. Y de pronto llega un plan de estudios que te mueve todo y te dice, pues tal vez pueda haber una escuela diferente, ¿no? Y apuesta hacia pensar en una escuela y en una forma de hacer escuela, porque la escuela se hace distinta, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues es una transformación profunda que afecta la cotidianidad de la escuela y los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, bueno, esto, además de esta transformación, pues nos implica mirar y mirarnos desde un lugar diferente, ¿no? Hay una transformación de cómo se mira a las y los educandos, hay una cuestión del reconocimiento de la diversidad. La diversidad es algo que está en todo grupo, no es para las escuelas de educación especial, no es para las escuelas de educación indígena, no es que en este salón todos seamos homogéneos porque somos de la, bueno, ustedes son de la UPB, ¿no? En realidad todos tenemos historias, trayectorias que nos hacen tener una mirada y una vida distinta y que aquí lo que encontramos es que nos encontramos para dialogar desde nuestra propia diferencia y poner cosas en común, pero desde esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí hay una idea de las y los educandos, que en este caso también es de las y los docentes. Las y los docentes no son iguales, todos somos diferentes, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema importante. Está el tema, como ya se estaba diciendo en la conferencia anterior, sobre el derecho a la educación, sobre todo para el desarrollo integral y el respeto de la dignidad humana, ¿no? Creo que el tema de la dignidad es un tema que habría que abordarse de manera puntual y tener un tiempo específico para comprender qué estamos entendiendo por dignidad, ¿no? ¿Qué es la dignidad? Y por qué ahora, en vez de hablar de calidad, esta idea de calidad que se trajo del espacio mercantil de los productos, sacamos productos de calidad, pues más bien es cómo generar una vida digna para todas y todos, docentes, estudiantes, familias y comunidades en colectivo, pues. Con una capacidad de participar en las decisiones de lo que a ellos mismos les está afectando, ¿no? Que es este proceso de enseñanza y aprendizaje, y bueno, son para nosotros la prioridad del CEN. Por otro lado, están las maestras y los maestros, que son los docentes como profesionales de la educación, reconocerlos como profesionales, un poco a partir de las reformas previas, pues lo que encontramos fue que hubo como una desvalorización del trabajo docente, ¿no? Es el facilitador, es el mediador, no, o sea, y cualquiera podía ser maestro, ¿no? Presentabas tu examen y ya, y cuando llegaban al salón de clases, oh por Dios, ¿cómo le hago? ¿No? Porque no es así de fácil, ¿no? O sea, realmente son profesionales y se requiere reconocer esa formación y esa profesionalización de lo que es enseñar. Enseñar no es fácil, o sea, cualquiera que diga, ay, enseñar con un grupo de 50 chamaquitos con condiciones de vida diversas, y historias y trayectorias escolares diversas, fácil, pues cuando llegas al aula, pues resulta que no es tan fácil. Además, pues las maestras y los maestros se les reconoce con una capacidad para participar en la definición del propio currículo, ¿no? Esta es parte para nosotros es muy importante
Porque antes las reformas se veían como, las propuestas curriculares se veían como docentes aplicadores. Yo te lo doy, tú sigue lo que dice ahí al pie de la letra y vamos a obtener todos el mismo resultado. Cosa que nunca pasó, aunque así lo dijera en la propuesta, pero en la realidad eso no era así. Entonces, ahora la idea es que los docentes puedan construir su propio currículo, ¿no? Y puedan partir de una base común, que son los programas sintéticos, y de ahí darle un sentido y significado y situarlo a la realidad que está viviendo en ese ciclo escolar. Cada ciclo escolar cambia. Llegan niños nuevos, se van algunos docentes, entran otros docentes. O sea, no podemos hablar de que la escuela de Tierra Blanca que está ahí es la misma, este ciclo escolar que el siguiente. Siempre estamos transformándonos, cambiándonos. Llegan personas nuevas y cuando llegan las personas nuevas, pues adquieren nuevos sentidos, ¿no? Después están las familias y la comunidad, donde pues la familia y la comunidad es ese espacio sociocultural en donde están todos los días y cotidianamente las niñas y los niños, ¿no? Las familias, en este sentido, es esta idea de la corresponsabilidad, ¿no? Creo que para mí este es uno de los retos más grandes que me han manifestado los docentes. Hay mucha resistencia, no me gusta llamarle resistencia, hay mucha incertidumbre sobre cómo poder relacionarnos con las familias cuando ha sido tan debilitada este tejido social entre la escuela y la comunidad, ¿no? O sea, los maestros, a mí me tocó, hice una investigación con el doctor Eduardo Báez sobre la evaluación para el INEM y fuimos a las escuelas y era muy interesante ver cómo los maestros juzgaban a los docentes. Esta maestra no sabe, ya veo, reprobó el examen del INE. Es que, por favor, dígale cómo se enseña a dividir. Y yo así como, perdón, yo no vengo a eso, ¿no? Así como, pero todo esto se gestó a partir de una serie de políticas donde el docente fue cada vez debilitando su profesionalidad y las familias tomaron ese discurso y se volvió una cuestión de confrontación muy fuerte y que en esta propuesta curricular la idea es volvamos a restablecer ese diálogo y esa comunicación. Porque si no somos corresponsables, difícilmente vamos a poder seguir, pues, ¿no? Y entonces es ahí por lo que la comunidad se vuelve el núcleo articulador de todo el proceso. Aquí, bueno, es que cada tema es muy complejo y muy profundo, pero para mí aquí es muy importante. Una maestra me decía, una directora de una primaria ahí en la Ciudad de México, no, maestra, pero es que aquí no hay comunidad porque aquí no tenemos animalitos, no hacemos telares. Y yo así como, pues, ¿qué entiende por comunidad, maestra, no? O sea, aquí ustedes son una comunidad, ¿no? Son la comunidad. Y afuera hay y la comunidad no se restringe a las 3 cuadras alrededor de la escuela. La comunidad tiene muchos niveles, pues, y somos comunidad también a nivel global, ¿no? O sea, entonces aquí entra la relación entre lo local y lo global, porque de pronto también hay una confusión sobre solo podemos trabajar lo que acontece aquí en las 3 cuadras que rodean la escuela. Y en realidad, pues la pandemia, por ejemplo, fue global, pero nos afectó local, y es una cosa que ahí hay que estar como complejizando, ¿no? Después están las escuelas, que ya se vieron más como centros de aprendizaje comunitario, es decir, ya no son solamente esos aprendizajes científicos, disciplinares, como muy acotados que se tenían antes, ¿no? Los planteles educativos son unos espacios que deben dignificarse y donde para nosotros lo más importante es que se puede construir lo común, ¿no? Creo que una de las partes más difíciles de la sociedad actualmente es que no hemos encontrado qué nos hace comunes, qué compartimos, ¿no? Cómo poder construir desde lo común comunidad, ¿no? Entonces, eso creo que es un papel muy importante de las escuelas. La siguiente, por favor. Y bueno, ya sobre el currículum, ya entrando de lleno a los planes y programas de estudio, pues ahí fue así como, ¿no? Yo cuando lo leí dije, no manchen, echaron la bomba. Empezó la revolución. Y bueno, creemos que a partir de los planes y programas de estudio,
hay que repensar toda la educación en nuestro país, ¿no? O sea, nos invita a imaginarnos otras formas, nos invita a pensar otras maneras de hacer escuela y sobre todo pusieron en algún momento que era una propuesta inacabada y eso generó caos, ¿no? Entonces dijimos, no, vamos a cambiar la palabra porque la palabra genera una respuesta que no es la que creemos y nosotros hablamos de que más bien es una propuesta viva y en tanto está viva se cambia, se transforma, se resignifica, se complementa, se completa y se enriquece y es la comunidad escolar quien hace ese trabajo, ¿no? Entonces, y son los docentes y los estudiantes y los directivos, yo los incluiría también, o sea, la comunidad escolar quien da vida a ese currículum y a esos planes y programas de estudio, más bien, en específico. La siguiente, por favor. ¿Sí se puede? Entonces, estos nuevos planes y programas de estudio, nosotros pensamos que considera que sea una educación que permita a las niñas, niños y adolescentes ejercer sus derechos humanos desde su propia realidad, ¿no? Desde la forma en que ellos viven. Pero sobre todo, a mí me gusta mucho el perfil de egreso, no sé si lo han revisado, revísenlo, pero es muy lindo lo que dice porque habla de explicar, pensar, crear, imaginar, ¿no? Y desde cuestionar, comprender y participar, ¿no? Y un poco para mí esa es la base como del pensamiento crítico, ¿no? O lo que hemos estado trabajando aquí. Cuando nosotros somos capaces de cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo para que esto suceda? ¿Qué hago yo con el otro? ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Qué tanto me afecta el otro? Este tipo de preguntas te llevan a una reflexión mucho más profunda, pero además generar un conocimiento a partir de ¿y con qué referentes me estoy explicando y comprendiendo eso? ¿No? O sea, ¿cómo me estoy aproximando a comprender una situación como esta, por ejemplo, que estamos viviendo hoy aquí, ¿no? Busca una formación integral y con sentido humano, como personas autónomas, críticas y participativas, capaces de comprender y transformar. Creo que una de las cosas más importantes de esta mirada de la integración curricular y de pensar la formación de manera integral es buscar cómo transformar la realidad. Hay cosas en la realidad que ha llevado a una violencia extrema, que ha llevado a situaciones medioambientales terribles, ¿no? De convivencia, que tenemos que primero reflexionar sobre ellas, ¿no? A mí me gusta mucho esto de Freire, de no solamente se trata de que el oprimido reconozca que es oprimido, sino que el opresor se dé cuenta de cómo genera opresión sobre el otro. Ahí es cuando digo, hay que cuestionarse a uno mismo, porque estas relaciones de opresión y oprimido, en muchas ocasiones uno mismo es un opresor, ¿no? Y a veces no se reconoce esa parte. Por otra parte está esta parte de la base formativa común, y nosotros le pusimos indispensable, con márgenes para desarrollos curriculares que partan de las realidades complejas y heterogéneas de las escuelas, considerando las condiciones de marginación en las que muchas de ellas se encuentran, ¿no? Bueno, esta parte como de los programas sintéticos, que lo que nos ofrecen son los contenidos como indispensables a las que toda niña, niño y joven y adolescente tiene derecho. Todos tenemos derecho a leer y escribir, todos tenemos derecho a tener ciertos conocimientos que incluso nos permitan ejercer otros derechos, ¿no? Siempre se ha dicho que la educación nos permite ejercer otros derechos. Yo toda mi investigación la hice en una comunidad rural metida en la sierra, en la Chinantla, que igual y la conocen porque es muy cerquita de aquí. Así, pero en Valle Nacional, como a 2 horas, una escuelita unitaria, 20 familias, y era muy interesante como ellos me decían, es que yo necesito leer y escribir en español para defenderme del gobierno, porque el gobierno está en español. Entonces a mí enséñame español para defenderme y que no me vengan a comprar mis tierras y de pronto resulte que me las quitaron porque firmé un documento que no sabía lo que decía, ¿no? Entonces ellos exigían ellos no hablaban español, solo hablaban chinanteco, pero ellos exigían una educación de leer y escribir en español, porque quien lo había oprimido hablaba español. Y entonces él lo veía como un recurso para poder defenderse, ¿no? Entonces era muy interesante como poder ir reflexionando desde estos lugares, ¿no?
Posibilidades para seleccionar, ampliar y profundizar en el abordaje de los contenidos de acuerdo a las necesidades, intereses, procesos, tiempos y contextos. Algo muy interesante, en esta evaluación que les cuento que hicimos en las escuelas, fueron 25 escuelas en la Ciudad de México, todos los docentes llegábamos a las escuelas a observar clases, estábamos observando clases nada más y entrevistándolos y decían, no, yo estoy atenta a las necesidades de mis estudiantes, al ritmo, no sé qué, ¿verdad? Las 25 escuelas iban en la misma página del libro de texto. Y cuando nos sentábamos, todo el equipo que estábamos haciendo, ¿por qué? Por la evaluación, porque era bimestral, porque iba a ver el supervisor, en qué página del libro vas, cuántos estos contenidos debe saber el niño en este tiempo y en este momento, y ta. Entonces era, pues resultaba que todos, y era así y el maestro sabía, este chico le está costando mucho trabajo, pero la directora ya me lo está pidiendo, y el supervisor, y todo el sistema educativo me está generando una presión para que yo tenga que seguir avanzando en el libro de texto gratuito. Y lo siento, el chiquito se quedó, solo una maestra, cuando vio que los chicos no podían sacar el área del trapecio, se detuvo y dijo, alto, vámonos a ver el triángulo otra vez. Porque si no comprenden el triángulo, nunca vamos a entender el área del trapecio. Y entonces fue una de 25 maestras que vimos al mismo tiempo. Una, porque los chicos no lograban esto del área del trapecio, ¿no? La siguiente, por favor. Pero bueno, para poder entender esto, nosotros lo que identificamos de inicio fue que hay fundamentos centrales que si no logramos ir comprendiendo y moviéndonos del lugar que teníamos como ya fijo, muy difícilmente vamos a llegar a consolidar una integración curricular. Entonces, dentro de estos fundamentos centrales, tenemos un cambio radical, básico, fundamental. ¿Cómo se mira el aprendizaje? Si no miramos el aprendizaje como proceso y lo seguimos viendo como el aprendizaje esperado, el aprendizaje clave, el aprendizaje al que voy a llegar, el resultado de aprendizaje, entonces difícilmente vamos a lograr mirar la integración curricular. Yo intenté... Bueno, utilicé a Escher porque me parece que Escher tiene una capacidad de mirar cómo desde lo distinto se puede conjugar una figura que te permite mirar. Pero yo aquí, ¿ustedes saben qué es eso? ¿Saben qué es esto? Yo crecí con un móvil así. Es una cinta de Moebius. Y entonces en la cinta de Moebius, voy a dejar... Y entonces uno va así, como juego, y entro y salgo. Y entonces aquí estamos, ¿no? Nosotros en la vida, y las niñas, y los niños, y los docentes, y todos, ser vivo, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante mirar que el aprendizaje es un proceso así, que no es un proceso lineal, que no hay una relación de lo que sea. Es que hay que leer la historia de la escuela. Les recomiendo leer a Anne-Marie Chartier, porque el origen de la escuela tiene mucho en Francia, y esta idea de que la escuela es graduada es una construcción, es un invento la escuela, un invento social. Y entonces se graduó la escuela porque dijeron, no, si logramos homogeneizar los grupos, va a ser más fácil para el docente. Ese fue, en aquel entonces, 1800, no sé qué, la idea de que si hacía la escuela graduada iba a ser más fácil enseñar. Antes, ¿ustedes vieron los Ingalls? ¿Quiénes son de mi generación? Yo crecí con los Ingalls, era la escuelita unitaria, ¿no? Todos los que crecimos. La escuelita en la que va toda la comunidad, en la que están los niños así, hasta secundaria, no sé, no había ni secundaria ni primaria en ese momento, ¿no? Pero, entonces, la idea es poder dejar de mirar el aprendizaje como un proceso lineal,
como un proceso graduado, como esta idea de que a primer grado le corresponden estos conocimientos, estos aprendizajes y punto. Y acabando primer grado, ¿los cumplió o no los cumplió? Y pasa a segundo y ya son otros contenidos. Y pasa a tercero y ya son otros contenidos. O esta cosa de clase dada, aprendizaje dado. Entonces, ¿cómo? El aprendizaje es un proceso continuo, gradual, complejo. Hay que regresar, hay que repetir y repetir y repetir. Y decía Piaget, cuando un bebé tira y tira y tira un objeto, ¿por qué lo hace? Y tú estás con el niño así, ¿no? Chamaco, ya deja de tirar la sonaja. Porque cada que tira, observa y se apropia de algo nuevo. Así somos todos. Cada que leo y leo y leo el plan de estudios, me van cayendo 20, ¿no? Y me voy dando cuenta de cosas. Pues lo mismo en la escuela, hay que estar regresando con distintas complejidades, con distintas así. Para mí, desde el plan y programas de estudio, no es al punto de llegada, sino es el proceso de construcción. ¿Cómo me voy apropiando del conocimiento? Y ahí entra una cuestión que habría que discutir entre conocimiento y aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de construcción, de reflexión, de pensamiento, y el que te permite irte apropiando de ciertos conocimientos que cada vez se pueden ir complejizando más, ¿no? Entonces, es el medio que posibilita la formación, pero no un hecho ni un punto de llegada, y mucho menos un resultado. Que es esta cosa de el aprendizaje. ¿Cuál fue el resultado del aprendizaje? Ya lo decía Héctor, ¿no? O sea, esta cosa de, ¿qué aprendió? ¿No? Pues aprendió la suma, la resta. Y lo más fácil era ver contenidos. Ahorita vamos a entrar un poco ahí. Entonces está esta idea del aprendizaje en espiral, y creo que un gran logro, y cuando yo lo vi fui muy feliz. De hecho, en las sugerencias que hicimos previo al plan de estudios pusimos no fases, ciclos, porque, bueno, yo me dedico mucho al multigrado, y entonces soy fan del multigrado. Y cuando vi lo de fases dije, claro, de aquí, y claro, brincaron un montón de personas, y que cómo, y que iban a desaparecer los grados, y que iba a pasar con los maestros, y casi les da el infarto, ¿no? No, las fases responden a una manera de mirar el aprendizaje diferente, como proceso. Toma más tiempo. No es cierto que en primero tengas que saber leer y escribir. No es cierto que en segundo tengas que saber leer y escribir. No es cierto que en tercero tengas que saber leer y escribir. No, pero ya se nos dijo que en primero no, que primero preescolar. Ya salgan leyendo, ¿no? Y entonces ahí hay todo un tema con el preescolar, ¿no? Pero entonces las fases lo que da es la posibilidad de consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar los conocimientos. Nosotros en las sugerencias poníamos, inician con en ese momento con el contenido, porque estábamos basados en el 2017, y decíamos, pero denle tiempo a que el segundo año se complejice y se profundice. No generen más contenidos nuevos. No se requieren tantos contenidos. Consolidemos los contenidos básicos. Si eso está bien consolidado, después podemos ir complejizando cualquier situación que queramos comprender. Y ahí hablábamos de la sobrecarga de contenidos, ¿no? Entonces creo que las fases fue una maravilla. Yo espero que transitemos y que eso vaya como aligerando esta idea de los grados. En esta idea del aprendizaje como proceso tiene sentido para niñas y niños en su contexto inmediato, pero también en el más amplio, ¿no? Esta cosa que yo les decía entre lo local y lo global y dónde está la comunidad, abre posibilidades para participar. Y otro de los elementos muy importantes es reconocer que el aprendizaje se construye con el otro. Ese punto es muy difícil porque de pronto se ha llevado a la individualización del aprendizaje. Es el individuo el que aprende. Y eso ha llevado a un sistema de exclusión, discriminación, estigmatización, racialización, y entonces eso ha expulsado a muchísimos estudiantes, porque él cognitivamente no aprende.
pero el aprendizaje es una relación social y se construye no solo del docente al estudiante, sino entre estudiantes, entre docentes, entre las familias, entre el señor de la tiendita que vende. Todos tenemos una corresponsabilidad y en la relación social, y eso lo marca muy bien el plan de estudios. Es un proceso dialógico, es un proceso que el aprendizaje se construye con el otro y no es solamente una cuestión cognitiva que está dentro de la cabeza de cada uno y que de acuerdo a si tú puedes o no, vas a ser exitoso o no, ¿no? Y entonces a partir de esa idea se construye la idea del fracaso escolar y la escuela es quien expulsa, no es el niño el que reprueba, es el sistema el que expulsa al estudiante, ¿no? Implica una apropiación de conocimientos y saberes que se manifiestan en formas, que era lo que les decía que me gusta mucho el perfil de egreso, en formas de ser, de actuar, de relacionarse, de invitarlos a indagar, a buscar, a preguntarse, a ir a distintas fuentes, a ir a la fuente oral, pero también a la escrita, a lo que te dicen acá, poder ir como dándole una comprensión, una interpretación para finalmente lograr una transformación de esa realidad. Entonces, para mí este es como el punto nodal del plan de estudios, la mirada de aprendizaje que plantea. Si nosotros no lo miramos así, muy difícilmente vamos a poder ver la integración curricular, ¿no? O sea, es complicado. La siguiente, por favor. Y entonces, otro de los que nos parece que es fundamental en la propuesta curricular es reconocer la unidad en la diversidad, ¿no? Y que todas las personas tenemos los mismos derechos fundamentales, ¿no? En ese sentido creemos que está esta tensión entre lo común y la diferencia, ¿no? Yo tengo derecho a ser, estar, actuar, vivir de acuerdo a mis propios valores, a mi propia forma de entender la vida, pero eso no me limita a poder estar con ustedes hoy aquí. Al contrario, ¿no? Yo les estoy contando una historia y ustedes traen su propia historia y su propia reflexión y su propio análisis del plan de estudios y la ponen en juego con lo que yo les estoy diciendo y se cuestionan y así, ahí está loca, está re loca, ¿qué está diciendo? No se le entiende, ¿no? Cada uno en su cabecita está haciendo su propia construcción desde la diversidad, pero tenemos unidad aquí y hay algo que nos hace encontrarnos hoy aquí reunidos, ¿no? Que todo grupo humano es diverso, que las diferencias enriquecen nuestra experiencia individual y colectiva, que las diferencias son consideradas en el diseño y desarrollo de las propuestas pedagógicas y didácticas. Ahí es importante, le decía a la maestra, en el 2015 hicimos un material que eran estrategias didácticas multigrado, YOLTOCA se llama, lo diseñamos un colectivo de especialistas con docentes. Nos tardamos un año en hacer el libro, pero fue muy interesante porque la frase que utilizábamos es que necesitamos estirar las estrategias, ¿no? Para que todos quepan. Porque si la dejamos, ¿cómo decimos estirar así de manera bien académica y bien rimbombante? Nunca lo encontramos. Le pusimos estirar. Estiremos las estrategias, ¿no? Y dijimos, va, porque además los maestros lo entendían muy bien y como lo construimos con ellos, los maestros dijeron, pongamos estirar, va, dejemos estirar. Y entonces dejamos la idea de estirar la estrategia, pero fue un proceso bien interesante del desarrollo de estas propuestas didácticas, porque fue muy tardado, muy complejo, y los maestros llegaban, proponían, los de didáctica de las matemáticas, yo que era de lenguaje, los de práctica docente, los antropólogos y todos, nos sentábamos a discutir, va, ya quedó, va, vete a la escuela y ponla en práctica. Entonces se iban y cada uno en su escuela, eran 250 maestros, y regresaban, esto no funciona. Yo le hice, a mí sí me funcionó, a ti sí, y a ti no, y trabajábamos CAM, preescolar, primaria y secundaria juntos. Eran grupos de docentes multigrado. Primero nos tocó hacer que se quisieran y se llevaran bien y ya después pudimos trabajar porque no se llevan bien los de primaria, ¿no? Pero es interesante porque son propuestas y lo que les decía, esta idea de las fases
esta idea de pensar el aprendizaje así promueve este tipo de pedagogía mucho más abierta a reconocer la diversidad. También permite, porque da mucha flexibilidad, articular, ampliar y profundizar en el abordaje de los contenidos. Por ejemplo, a mí me preocupaba mucho que en el plan de estudios pusieran esto de los horarios lectivos, porque si ponían horarios lectivos, ¡pum!, volvían, ¿no? El tiempo es el recurso más importante para las y los docentes. No tienen tiempo, pero aquí no hay tiempo establecido. Tú lo estableces en tu relación pedagógica y dialógica que vas construyendo con tu grupo de estudiantes en ese momento. Entonces, eso para nosotros fue, y que forma parte de la definición del diseño didáctico. Y a los maestros les está costando muchísimo trabajo. ¿Cuánto tiempo, maestro? Pues el que se necesite. Ay, pero pues yo no sé, pero no conozco a sus estudiantes. Si los conociera, pues tal vez le diría, no, yo creo que se van a tardar un mes. No, yo creo que 3. Pero aparte incluso, otra de las cosas que da este plan de estudios es la posibilidad de decir, acabamos antes. ¿No? ¿Por qué no? Porque la vida nos sorprende todo el tiempo y los maestros viven con eso todo el tiempo. Cuando el chamaco hace la pregunta que tú dices, ¿por qué preguntas eso? Me estás modificando mi planeación y me estás obligando a irme hacia otro lado. Hay de dos, o el maestro le dice, sí, luego lo respondemos, o el maestro dice, vamos a tomar la pregunta del estudiante y vamos a trabajar sobre él. Bueno, aquí tienes esa posibilidad. Y creo que eso es otro de los aciertos muy grandes del plan de estudios. Y bueno, como lo decía hace rato, se contrarresta la estigmatización, la discriminación, la exclusión y además se visibilizan estas relaciones asimétricas que existen en las escuelas, ¿no? Yo soy el maestro, yo soy el que sabe, tu chamaco no sabe nada y el papá tampoco. O al revés, ¿no? Que fue lo que generó la evaluación, ¿no? La familia diciéndole al maestro que no sabe nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí esta parte es como otros de los aspectos fundamentales para poder entender la integración curricular. O sea, hay que ir moviéndonos como del lugar en donde estaba. La siguiente, por favor. Puse esta de Escher, porque una de las experiencias que estamos teniendo, que ha sido bien rica y la parte que a mí más me gusta de estar con los profes, es la reflexión que están teniendo sobre su propia práctica. Cuando empezamos a ver el plan de estudios y que el programa analítico y no sé qué, pues empiezan a movilizar toda esta idea que tengo de aprendizaje, toda esta idea que tengo de cómo me relaciono con el otro, toda esta idea de cómo he venido enseñando a lo largo de 5, 20, 30 años, ¿no? Y empiezan a tener una serie de reflexiones que lo que ha llevado, y yo les he dicho, miren, profe, ya con que logremos esto que estamos teniendo hoy aquí, es un paso enorme, porque como lo decía Héctor hace rato, antes no se hablaba de esto. Estaba tan naturalizado que nadie se lo cuestionaba, nadie lo reflexionaba, nadie lo platicaba. Y ahora los docentes se ponen a mirarse a sí mismos, por eso puse esta imagen de Escher, o sea, es un autorretrato, él es Escher, para quien no lo conozca, él es Escher, mirándose en una bola, y han estado mirándose a ellos mismos y su forma de enseñar a lo largo de toda esto. Los docentes son personas históricas, contextuales. No es una persona que por su simple, a mí se me ocurrió hacerle así. No, somos parte de un contexto, de una historia política, social, que nos afecta a los docentes y que pone en juego cuando enseña. Ha sido muy complejo para los docentes reconocerse como profesionales, sumamente complejo. O sea, sí sigue este rollo de pronto de, no, pues ya vengan y díganos, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos el Yoltoca, y llegamos, pues eran un montón de maestros en Tlaxcala, y llegaron y nos dijeron, ya llegaron los especialistas, pues ustedes díganos qué hacemos. Y yo pues les dijimos, no, nosotros no sabemos, pues vamos a construirlo juntos. ¿Cómo? Sí, a ver, dígame usted cómo le hace. Pues yo enseño la fracción así, 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 así. ¿Y usted cómo le hace? Yo le hago así, ¿y usted cómo le hace? Yo así, así. Y la de matemáticas decía, bueno, ahí no le estás generando un reto al chico. ¿Cómo le hacemos para eso que tú mismo estás haciendo le implique un reto que le sea más y que logre comprender? Ok, no sé. Y luego llegaban y le decían a la didáctica de la Tatiana Mendoza, decían, no, la Tatu, ¿y estás re loca? Eso que tú
Tu diseño didáctico puede ser excelso, pero en el aula no funciona. Así que tú, Tatiana, repiénsale porque no funciona. Y entonces los especialistas así se rompían la cabeza para que en la práctica tuviera sentido lo que ellos proponían, y entonces ahí entraba una tensión interesante, ¿no? Se asume que su formación pedagógica y experiencia les permite construir formas de trabajo con sus estudiantes a partir de situaciones o problemáticas concretas. Esta parte, creo que es esta cuestión de ver la experiencia, ¿no? Que decía Héctor también hace rato, ¿no? La experiencia como algo que te forma y que te da elementos y recursos para poder enseñar como docente, pero sí creo que ha hecho falta, por ejemplo, esto de construir situaciones, que lo platicamos un poco ayer, como objeto de conocimiento ha sido muy complejo para los maestros, ¿no? O esta cosa de los intereses de los estudiantes. Tomen el interés del estudiante. Y entonces una maestra me decía, pues sí, pero el interés de los estudiantes es la vida de los futbolistas, maestra. Y yo así de, ok, vamos a ver. Los futbolistas, ¿qué hacen los futbolistas? Juegan fútbol, está el mundial. Yo vivía en ese momento al lado del Estadio Azteca y estaba todo el tema de comunitario en contra de la reconstrucción del Estadio Azteca. Y entonces les dije, ¿saben cómo afecta un mundial a la comunidad donde se ubica un estadio? Terriblemente. Y hay luchas sociales terribles. Porque, y entonces empezamos, y acababa de ser en Dakar, y las mujeres no pueden entrar al estadio. Ay, sí, los niños lo comentaron, y las niñas lo dijeron. Ah, sí, Y entonces empezamos a armar todo un proyecto en torno al fútbol, pero de inicio fue, la vida de los futbolistas. Bueno, le voy a decir que hagan la biografía y entonces van a aprender un tipo textual. Y yo, bueno, pero ¿y el tipo textual qué le va a permitir? ¿No? Reflexionar, pensar, mirar en torno al fútbol. Bueno, logramos hacer, pero ¿qué preguntas nos hacemos sobre el interés de las niñas? Y ahí es donde el maestro tiene como que, aquí en la UPB, enseñarnos como esas cosas, como hacer preguntas que nos inviten a reflexionar en torno a la simpleza de la vida. No tienen que ser problemáticas, no tienen que ser el tema. Puede ser la situación más básica del mundo. Ahora, hay veces que voy a esperar a que el estudiante me diga su interés. No sé si tengan hijos, pero yo tengo hijos. Y poder adivinar su interés me cuesta un trabajo. No me lo dicen. Pero una maestra tenía un problema porque los chamacos en secundaria, en una escuela en Xochimilco, que también trabajo con ellos, me dijo, no, lo que hice fue, les encanta decir groserías. En secundaria es como una cosa que les da poder, ¿no? Decir muchas groserías. Y entonces tomó las groserías y le dijo, vamos a analizar las palabras. Y vamos a ver cómo una palabra es una acción que afecta en el sujeto que está enfrente. ¿A quién se la digo? Vamos a analizar en qué contextos utilizamos las groserías. Vamos a analizar la historia de dónde viene. Y entonces resulta que, decíamos el otro, Lupita y yo, o no me acuerdo con quién, o si fue otro maestro, es un chingo, ¿no? Ayer hablábamos de, es un chingo. Eso no es una grosería, ¿no? O sea, es un chingo, es que es un montón de una cosa. Chinga tu madre. Ahí sí te estoy, porque hay una acción que está sobre otra persona que le afecta y que voy a tener una reacción. Decir, ahí hay un chingo de flores, ¿no? Entonces, la maestra de español hizo toda una reflexión, pero se organizó con la de química, se organizó con la de tutorial, y armaron todo un proyecto en torno a las groserías. Los chicos fascinados, súper metidos en el tema. No lo expresaron. A mí me interesa saber el origen de las groserías. Pues no, pero la maestra, frente a ver que todo el tiempo lo decían, pues lo tomó, ¿no? Entonces, ahí es como complejo. Se constituye un espacio de participación para el codiseño, que esa es una parte también súper importante. Creo que mañana se va a trabajar de manera puntual con Rodrigo. Y además ofrece posibilidades para que cada colectivo escolar, esto nuevamente, determine cuánto tiempo le va a dedicar, desde qué elementos curriculares lo va a hacer, o sea, el docente decide qué tomo y qué no tomo,
cómo lo tomo, cuándo lo tomo, para qué lo tomo y en qué sentido lo voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar. Y deciden también de manera colectiva las situaciones, temas o problemas que se van a abordar. La siguiente, por favor. Entonces aquí llegamos así, me encantó, a la integración curricular. Pero si ustedes ven, pareciera de pronto muchos colores, ¿no? Así como, pero ya que lo vas viendo, no, también hay formas ahí, ¿no? No es que se desdibuje el conocimiento, esta idea de es que los conocimientos se pierden, los niños no aprenden, porque tienen esta noción de aprendizaje, ¿no? Que hablábamos al inicio, ¿no? Sino que hay como todo un encuentro, que es este telar que les demostraba al inicio, ¿no? Y que me parece que es como muy ilustrativo esta pintura de Escher. Para nosotros, bueno, desde la interpretación que fuimos haciendo es que esta integración curricular busca superar la fragmentación del conocimiento a través de la articulación de los contenidos disciplinares, los saberes locales, posibilitando formas plurales y con sentido humano de aproximarse. Creo que una palabra importante es esta idea de cómo me aproximo a comprender las cosas. ¿Desde dónde me acerco? ¿Desde dónde lo miro? ¿Desde dónde lo cuestiono? ¿Desde dónde estoy parada yo? ¿Y dónde está parado el otro que también lo está mirando? Y creo que la integración curricular te permite este tipo de reflexiones. Llevan a esta formación integral del alumnado a partir de los 4 campos formativos y de los 7 ejes articuladores, ¿no? Y nosotros estos 7 ejes articuladores, como los interpretamos, porque nos generaba mucho temor que se tradujeran como los ejes transversales, ¿no? De la versión anterior, sino es esta mirada que te pones, tus lentes, para comprender eso que estás analizando, ¿no? ¿Qué lentes me voy a poner? Lo voy a mirar desde una mirada de la inclusión, de la participación, retomar, por ejemplo, del fútbol. No es que fueran a tratar el género, es no sé qué, y las mujeres, sino desde dónde lo voy a ir comprendiendo. ¿Cuál es la perspectiva desde la cual voy a construir? ¿Cuál es el posicionamiento epistemológico, teórico, el enfoque que voy a darle a esa situación que estoy analizando? No es un tema, porque luego lo vuelven tema, y ese es un problema. No es un tema que voy a enseñar, no, es una forma de cómo miro yo esta situación, este problema, este tema que voy a analizar. Por otro lado, están los contenidos, hacen sentido, pues ayudan al estudiantado a comprender y analizar. Yo con los maestros que he estado trabajando en distintas escuelas y estados y así, les digo, a ver, antes lo que se hacía en la escuela era, te enseño un chorro de contenidos para que cuando tú salgas a la vida los apliques, ¿no? Entonces, ahora debo aplicar la suma porque estoy en el mercado, ¿no? Y entonces aplicas la suma en el mercado. Y haces tu suma y nunca me sale porque el que la hace bien rapidísimo. ¿No? Y yo no llevé cálculo mental. Y aquí lo que decíamos es, tengo esta situación, ¿qué requiero saber y conocer para poder comprenderlo? Requiero saber sumar, requiero saber un poco de biología, de comprender la química, pues ve y jálalos. Pon los contenidos al servicio de la situación que tú estás. No privilegies el contenido. Y antes se privilegiaba el contenido. ¿Qué enseñaban los maestros? Contenidos. Y les quitaron los contenidos y fue así de, ¿y ahora qué enseñas? Y además los contenidos duran 2 ciclos, se repiten. ¿No? Y entonces, mira, es el mismo. Pues sí, porque aquí estás profundizando. Estás complejizando ese mismo contenido un poco más difícil. Esto de estirarles, ¿no? Un poquito más difícil, un poquito más difícil, un poquito más difícil. Y te puedes ir de preescolar a secundaria con el mismo contenido complejizándolo, porque lo hicimos en el Yoltoca y con CAM, con la educación especial. Diversas situaciones, acontecimientos, temas de interés se convierten en el organizador del contenido. Ya no es el contenido lo que organiza la enseñanza, es la situación, problema, la que va a determinar qué contenidos sí necesito y qué contenidos no.
puede ser que el programa sintético no hayan contenidos que para ustedes o para comprender esa situación los requieran. Tómenlos. Puede haber conocimientos locales que te sirvan para comprender eso. Tómenlos. O sea, no hay una restricción de que sí y que no. Entonces, bueno, eso creo que es muy, muy importante, y de las cosas más complicadas que yo he notado entre los maestros. ¿Qué enseño si no enseño contenidos? ¿No? Sí vas a ver los contenidos, pero no es el punto de partida. ¿Me explico? No es el contenido por el contenido mismo, no es la suma por... No es aprender... Yo en Yoltoca, cuando hicimos, aprendí lo que era la multiplicación, y yo ya tenía el doctorado. Y nadie me había explicado la multiplicación, y llegaron los didactas y me dijeron, vale, es la simplificación de la suma. Y yo, ¿en serio? Y sí, y yo, ¡ay, ya lo vi! Y en eso me di cuenta. Pero a mí me enseñaron las multiplicaciones de memoria. Y uno, y cucharazo, y otra vez, y diles de arriba para abajo, y ahora empieza por la 8, y luego la 9. Y yo era así como el estrés total, y no aprendí nada, ni entendí cuál era el sentido de la multiplicación. Y dije, ¿por qué no me lo dijo alguien en la primaria? Que es nada más para hacer más rápido la suma. Y yo, qué listo. Y la división pues, es lo mismo con la resta. Entonces, pero de pronto se vuelve el contenido por el contenido mismo y pierde sentido. ¿Quién ha usado la raíz cuadrada en su vida? Yo todavía no. No sé, seguramente algún ingeniero. No sé si los que hacen otro tipo de cosas hagan uso de ella. Pero yo la raíz cuadrada, pero me la aprendí, que si la casita, o esta cosa del cuadro sinóptico. ¿Cuánto se tardan los maestros y los estudiantes en que te quede bien bonita ¿no? O sea, lo que dice adentro no importa, pero el cuadro sinóptico, y ya está los maestros. Y dices, ¿y el cuadro sinóptico qué? ¿Qué les enseña? ¿Qué les permite reflexionar de la vida? Pues no sé, o sea, sí, trazar líneas bien bonitas, pero la siguiente, ¿no? La otra que creemos que es muy importante es la vinculación entre escuela y comunidad, que me parece que es otro de los grandes retos, por esto que decíamos de cómo se ha ido rompiendo la relación entre familias, docentes, comunidad. Pero bueno, es uno de los temas centrales y articuladores de los procesos. Invitan a la relación dialógica. Es complejo. Claro, además hay una cantidad. Si hay algo sobrenormado en la vida, es educación básica. Educación media superior no tienen tanto, por suerte, pero básica tienen normado todo, hasta 3 pasos si das adentro de la escuela, si los das para atrás, si te mueves para acá. Y entonces los maestros, todas esas restricciones hacen que, el otro día me platicaban del chico de la secundaria, creo que era una secundaria que se murió porque se ahogó con su comida. También pasó en un preescolar, con una uva que se comió un bebé. ¿Pero qué dice el protocolo? No puedes tocar al niño. Y el subdirector dijo, yo seguí el protocolo que la acepté. El niño se murió. Los 2 niños. Y el protocolo era, habla 911. Él hizo así, 911, tardó 2 horas en llegar 911. Entonces ahí, y decían, pero si yo toco a la chica y la abrazo, la salvo, pero ella dice que cuando yo la abracé, sintió que la acosé, ¿qué pasa? Y yo así como, híjole, ¿no? O sea, y entonces ahí empieza, otra maestra me decía, tengo 10 chicas secundaria que ya intentaron suicidarse. Y yo no puedo hacer nada. Entonces, pasó lo mismo, la chica se empezó a cortar, llegó el subdirector, la vio, no la puede tocar, y empieza a persuadirla con palabras para que deje de lastimar su cuerpo. Y bueno, finalmente la chica se logra como controlar la situación, pero la directora dijo, necesito a las familias, o sea, necesitamos ir juntos porque esta situación nos... Y entonces tuvo que pedir la autorización
de los papás, sentarse a dialogar con los papás y decir, si tú ves que mi hija se está lastimando, deténla, cuídala, porque primero está la vida, el derecho a la vida de la niña. Y yo le decía, es que voy a leer la Ley General de Derechos de Niñas, ¿no? Pero entre que leo la ley y entre que los dejan a los docentes solos y lleven su juicio solo, pues los maestros dicen, yo no me voy a meter. O sea, lo siento porque si no yo estoy en la cárcel. Este subdirector no está en la cárcel porque no sabe qué pudo haber pasado al intentar salvar al niño. Si le fracturaba la costilla, es que le apretó de más. O sea, son situaciones bien complejas las que se viven en la escuela y todo eso ha llevado a que se vayan separando. Y una maestra de CAM decían, hay que perderle el miedo, las familias no son nuestros enemigos. Ellos nos ven como enemigos y nosotros también, y tenemos que cambiarlo. ¿Cómo le hacemos? Sentémonos a hablar, hasta que veamos que podemos trabajar juntos y que ellos vean, por ejemplo, decíamos, bueno, el espacio escolar se reduce a veces solo al aula, ¿no? Ahí es el único lugar donde se puede enseñar y aprender en muchos lugares, pero la SEP no los deja salir. Bueno, sí los deja, pero cumplir con todo el trámite para salir es un lío. Entonces decían las directoras, no, yo no los voy a sacar, o sea, no me voy a echar ahí, aparte de las familias. Y la de CAM dijo, yo saqué a 100 estudiantes con discapacidad al bosque, pero lo que hice fue hablar con las familias. Establecimos acuerdos, qué papás pueden ir, cuándo pueden ir, cómo nos organizamos, vamos a cuidarnos entre todas y todos. Le decía, hagan eso. No, pero es que las familias, el problema de la escuela, ¿quién es? Para los docentes, las familias. Y para las familias, los docentes. Y de ahí no lo sacan. ¿Cómo transformar eso? Y creo que eso es parte de lo que el plan de estudios pues está impulsando y quiere hacer, ¿no? Hagamos comunidad. Hagamos comunidad entre todas y todos. La siguiente, por favor. ¿Cómo voy de tiempo? Ahora, ¿cómo se traduce esto en los planteamientos de los programas sintéticos y los programas analíticos? La siguiente. Sí. Bueno, nosotros aquí creo que nos han criticado un poco nuestro cuadrito, pero hay niveles de concreción, que ya lo había dicho, está el plan de estudios, que marca como toda esta perspectiva epistemológica de aproximación. Luego vienen los programas sintéticos organizados por fase, que es como el primer nivel de concreción de lo propuesto en el plan de estudios. Después ya viene el segundo nivel de concreción, que es el programa analítico, que se construye con los colectivos docentes. Y finalmente llegamos a la planeación didáctica, donde cada docente va definiendo a través de qué estrategias va a ir consolidando este proyecto colectivo. Bueno, y los libros de texto siempre están formando parte de la construcción. La siguiente. Entonces, bueno, para nosotros la elaboración del programa analítico es algo que está situado, o sea, responde a las necesidades, tiempos y condiciones de cada escuela. Es colectivo, porque se tiene que construir en colectivo, ese es otro de los grandes temas. Los maestros en las escuelas se llevan re mal, pero yo les digo, no se hagan comadre ni compadre, nada más trabajen juntos para la escuela. No estoy diciendo que se hagan amigos, pero hay que ir buscando la manera de trabajar juntos. Establecer acuerdos y todo esto en favor de los procesos de enseñanza. Es continuo, se enriquece a partir de las reflexiones colectivas. O sea, está esta idea de que no es acabado, todo el tiempo se puede ir modificando. Ajá, pensé en este contenido, pero este contenido no va a funcionar, pues no lo pongo, lo quitas. Nadie te está diciendo, no, ya lo pusiste, ahora te friegas y lo usas. No, o sea, puedes tomar decisiones en el proceso porque suceden cosas inesperadas siempre, ¿no? Entonces, bueno, pueden ir, es flexible, no hay formatos, no hay recetas, pero cada colectivo puede generar su propio formato, si tiene la necesidad, porque hay muchos que han expresado esa necesidad. Entonces, está el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, que es como esta parte de leer la realidad, esta idea de la lectura de la realidad, que tiene como, nosotros veíamos como dos niveles, ¿no? Por un lado, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de la escuela? ¿Qué materiales tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué es este diagnóstico que hacen al principio del año y que luego olvidan y lo dejan ahí? Bueno,
¿cuáles son mis condiciones de trabajo docente? En mi escuela, en mi lugar, en mi comunidad. Y después es ir construyendo cuáles son las situaciones, temas o intereses que hay en mi comunidad. Son cosas distintas, ¿eh? No es lo mismo esta parte de reconocer mis condiciones de trabajo y la otra, definir situaciones que voy a volver objeto de conocimiento. Para nosotros eso es la lectura de la realidad y desde ahí lo hemos ido tratando de trabajar. No sé si es erróneo, tal vez estamos confundidas, pero bueno, más o menos por ahí lo hemos llevado. Después viene la formulación del programa analítico, donde se define con el colectivo cuál va a ser la secuencia, la temporalidad del trabajo, sus vinculaciones con los ejes articuladores y con las metodologías didácticas que se decidan implementar. Y después viene, bueno, no es una cosa, esa es otra cosa importante. Dicen que van a hacer un sticker mío, ¿cómo le hago así? Porque así es, todo es al mismo, no es, ya hice la lectura de la realidad, palomita, ya acabé, y al inicio del ciclo escolar. La lectura de la realidad es todos los días, pero se ha interpretado como lectura de la realidad, palomita. Ok, ahora paso formulación programa analítico, palomita. Ahora paso, palomita. No, es así. Así. Todo junto, al mismo tiempo, cambia, regresa, vuelve, se mueve, así. Entonces, y la contextualización refiere a las decisiones en torno a los contenidos que voy a incorporar a partir de estas situaciones, ¿no? Y del análisis que hice acá. Entonces, todo está interconectado, revuelto, entra, sale, va, viene, regresa. Por eso puse a Escher, porque como ven, entra, sale, va, viene, no sabes por dónde pasó, pero ya regresó, y así, y la cinta de Moebius, y dónde quedó la bolita, y ahí está. Y entonces la siguiente. Aquí viene ya la parte de los contenidos, que también vimos que hay todo un problema con los famosos PDA. En una escuela en el centro 3 de Palacio Nacional, fuimos y yo les decía, ¿y qué son los PDA, profes? Ah, son las actividades que vamos a desarrollar. No, ¿cómo las actividades? Sí, porque aquí dice así. Y luego, como está presentado, como está enlistado, pues uno se va, hago luego luego y yo, no. Entonces nosotros, en las sugerencias que hacíamos, decíamos, pues también modifiquen la estructura y háganla así, en vez de hacer el programa analítico así, porque así son los libros, pues hagan que se vaya a desarrollar. Así como un papiro, ¿no? Hacia la derecha. Y entonces nosotros los pusimos así, como proceso, ¿no? Como esta idea de proceso de... Aquí utilizamos, como yo hago lengua escrita, utilizamos un ejemplo de lengua escrita, ¿no? De cómo se va dando el proceso de apropiación de la lengua escrita, ¿no? Es un proceso que, como ven, tarda mucho lograr apropiarse de la lengua escrita, ¿no? Y cómo se construye la palabra, y todo es un invento además también. Entonces, pues es como muy complejo ir lográndolo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, con los profes cuando vamos es, aquí están, organícenlo. Y entonces hemos hecho tiras así a lo largo de todo el salón, hemos hecho tiras así, o sea, jugamos. Es muy divertido el plan de estudios. Te permite jugar, imaginarte, crear, rehacer, volver a hacer, ¿no? Una decía, hay que hacer un rompecabezas. Y entonces, ¿cómo jalas y metes y pones? ¿No? Todo eso podrían hacer en los colectivos, no hay una forma única de hacerlo. Pero bueno, representan saberes, conocimientos y formas de ser y estar en el mundo a los que los niños y niñas tienen derecho a acceder, ¿no? Eso dice la SEP. Son el medio que permite a docentes analizar, reflexionar y comprender el acontecer de la vida. Y en estos contenidos se involucran conceptos, prácticas culturales, lenguajes, valores, actitudes, que todo el tiempo están en diálogo con esas situaciones que vamos definiendo. Por ejemplo, en esta misma escuela del centro que les comentaba, estaban diciendo, pero ¿en qué momento puedo yo concentrarme en ver la suma? En el que tú quieras. Ay, es que aquí necesito consolidar la suma para que entendamos el porcentaje de mujeres que o ver el porcentaje. Ok, dedícale 1 hora a revisar cómo se saca un porcentaje. No es que se quitaron las matemáticas, en función de qué estamos aprendiendo matemáticas y qué de las matemáticas necesitamos para comprenderlo.
Y los procesos de desarrollo de aprendizaje lo que representan recorridos posibles, no obligados. Porque, como los maestros a fuerza quieren que pase lo que dice en el PDA. Es posible, pero es posible que tarde más, o es posible que empiece más acá, o que ya empezó desde preescolar. O sea, como que quitarse un poco esa rigidez, es esto que decía Héctor, ¿no? Quiten la estructura y dejen jugar con los contenidos y con los procesos. Son de larga duración. Se busca romper con los límites construidos en la relación con la edad, características de maduración y grados de escolaridad. No hay una relación primero con lo que tienen que aprender en primero. Cada niño, de acuerdo a sus condiciones de vida, va a aprender cosas y se va a ir apropiando de ellas poco a poco. Son flexibles, abiertos a las decisiones que tomen los contenidos y no son estructuras estables, claramente diferenciadas entre un grado y otro. Estos son y está en el plan de estudios, ahí lo dice. En los programas sintéticos, perdón. Ahí está la cita, pero como que no lo leemos o lo pasamos de vista y entonces, hay que hacer el PDA. La siguiente. Bueno, aquí por ejemplo nosotras hacíamos un ejercicio, ¿no? Hacia la construcción del programa analítico, ¿no? Algunas preguntas que nos podemos ir haciendo en torno a cómo hacerle para ir construyendo el programa analítico. Y nosotros poníamos cómo transformar una situación, tema o problemática en objeto de conocimiento. Esa es la parte más compleja. De los campos formativos, ¿cuáles son los conocimientos disciplinares que abonan a la comprensión y eventual transformación de esa situación, tema o problemática? De las fases de aprendizaje, ¿cómo puedo ir abordando los contenidos de los distintos campos de manera continua y progresiva? Estirar, continua y progresiva. Saltos cualitativos entre lo que hacía hoy el chico y lo que hace después. La siguiente, por favor. Desde los ejes articuladores, ¿qué ejes me ayudan a mirar, interpretar, reflexionar y aproximarme a determinada situación? ¿Y cómo me aporta cada uno de ellos a una formación con sentido humano? De la evaluación formativa, esa no la quise tocar porque es un tema que yo no manejo mucho, entonces, ya. Y bueno, y están estas preguntas, ¿no? Como de la evaluación formativa. La siguiente. ¿Y qué lugar tienen los libros de texto en toda esta parte? Que ha sido bien interesante lo que hemos trabajado con los profes. Constituyen un recurso, una herramienta y una posibilidad de hacer de las y los docentes. Es una posibilidad, no es una determinante. No es es que lo que hemos observado es que agarran el libro y empiezan por el primero, ¿no? Porque así lo hacían, y está bien, no sean tan duros, pues, ¿no? Así ha sido su práctica. Transformar una práctica toma tiempo, es difícil, duele, uno llora en el camino, pero poco a poco se va logrando, ¿no? Orientan a los docentes, ofrecen ideas de cómo trabajar los contenidos, cómo incorporar los saberes que no están contemplados. Esas cosas te ofrece el libro de texto y muchos de los proyectos pues surgieron de la experiencia y la práctica docente, ¿no? La siguiente, por favor, yo voy a acabar. Algunas posibilidades que te ofrece el libro de texto, ¿no? Y esto lo hemos trabajado mucho con los profes, no me va a dar tiempo de mostrarles los ejercicios que hicimos, pero cómo a partir de ahí puedes seleccionar uno o varios proyectos. No es que son 300 páginas, ¿no? Y decían, es que están bien chonchos. No tienes que hacer todos los proyectos, sino tú primero tienes tu programa analítico. Mira, vamos a pasar a los ejemplos para que sea más... a ver, vamos a ver este es de secundaria. Entonces, con unos maestros había un tema de que discriminación hacia las personas hablantes de una variante del español distinta o hablantes de lengua indígena, ¿no? Entonces tenían este problema y lo que hicieron aquí fue irse al libro de texto de segundo grado de secundaria y ahí están las variantes lingüísticas. La siguiente. Y entonces, aquí viene como toda la integración, ¿no? Vieron esta situación, armaron su programa analítico y se fueron a revisar todos los libros de texto. Para mí, este es el más logrado de todos los que he revisado. Este me encanta. El de nuestro libro de proyectos de secundaria. Y entonces, pues miren, aquí tenemos esta actividad, va. Y a ver, ¿y qué tenemos en los otros? A ver, en esta página, no es que estén conectados ya de por sí,
La conexión la hicieron los profes. En este, y en este, y en este, y en este, y así. Y ahí fueron retomando de los libros de texto aquellos que aportaban a alguna situación que ellos ya habían definido previamente. No fue lo que el libro de texto les decía. Y lo fueron retomando y lo fueron trabajando desde ahí. Más lo que ellos ya habían hecho previamente. La siguiente, y ya voy a acabar. Este fue uno que hicimos, acababa de ser lo del volcán en Puebla. Y entonces fuimos a Xochimilco, ¿no? Y entonces, pues vamos a trabajar los volcanes. Y nosotros, los volcanes, ¿pero qué? Y entonces aquí fuimos como retomando algunas de las cosas, de las preguntas que se hacían los niños. Se va a morir la gente, se va a quemar mi casa, va a desaparecer la comunidad, no sé qué. Después, ¿qué esperamos que aprendan los niños, ¿no? Los docentes, bueno, pues esto. Aquí están los campos formativos y aquí están los contenidos que pensamos que se podían articular en el programa analítico y qué ejes articuladores posibilitaban reflexionar en torno a una situación que estaban viviendo. Xochimilco está pegadito en la falda del volcán. Entonces, había mucha ceniza y había mucha... Sí se acuerdan, ¿no? Que estuvo este tema del volcán. Y entonces se construyó todo la que sigue. Y entonces, sorpresa, en el libro de texto también hay un tema que nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos reflexionando. Y entonces encontramos Yo me cuido, cuidando a mi comunidad, y resulta que además hablan de los volcanes. Y entonces metieron el libro de texto. Y luego, ¿qué tengo? ¿Qué sigue? Bueno, estas son algunas de las reflexiones que hemos estado teniendo nosotros. Esta es una cosa que nos llamó mucho la atención, porque implicó reconstruir la vida cotidiana en las escuelas. Al inicio del ciclo escolar fue muy interesante porque las angustias, creo que fue aquí en Veracruz, no me acuerdo si fue aquí en Veracruz con un colectivo de maestros, y decían, oiga, ¿y qué voy a pedir de útiles? O sea, porque como ya no hay disciplinas, y yo tenía mis cuadernos organizados por disciplina, ¿qué le pido a la mamá? Porque tengo que ya mandar la lista. Son cosas muy importantes para los maestros, que implica cómo miro la integración curricular, cómo mido el aprendizaje, y todo lo que les conté al inicio de la historia se reduce en la vida cotidiana de las escuelas. Tiene implicaciones importantes, desde cuál va a ser la lista, cuál va a ser el horario de la jornada, cómo la maldita boleta de calificaciones, que es una cosa que hay que modificar urgentemente, porque los maestros dicen, claro, aquí nos hablan bien bonito, pero al final me vas a pedir una boleta que está estructurada así. ¿Contradicción? Sí, sí hay. Pero todo es paulatino, no se puede cambiar todo de un día para otro. Y tanta normatividad y documento, pues peor. Y bueno, ya es todo, gracias. Muchas gracias, doctora Valeria, por su charla, por haberla hecho tan amena. La verdad es que se tocaron temas muy importantes, ¿no? Y que en nuestro caso, como formadores de formadores, realmente nos invita a reflexionar sobre nuestro papel. Yo recuerdo hace un momento la conferencia que nos daba Héctor y que comentaba, ¿no? Que es importante reflexionar más que decir cómo hacer las cosas. Pero en nuestro caso es como esto, ¿no? Nos mueve y nos invita a reflexionar en nuestro papel. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Me parece que la maestra Lupita ya pasó, ¿verdad? Algunas tarjetas, pero antes de... Yo también hice mi tarea, hice algunas preguntas que me parecen que nos pueden como ayudar, ¿no? O nos interpelan, o en mi caso a mí me hicieron cuestionarme. Cuando nos proponen hacer este cambio respecto a la manera de concebir el aprendizaje, ¿qué implicaciones tiene también para la formación inicial de los maestros, ¿no? A lo mejor podríamos decir que ahora que se están formando bajo esta mirada, pues podría ser más fácil, pero pues ya hay maestros también en servicio, y que nuestra universidad también ofrece formación continua, ¿no? Y cómo ayudarles a transitar en este cambio de mirada. Y por otro lado, ¿qué deberían de considerar los formadores de docentes también para ayudar a que los maestros reconozcan esos saberes, esas experiencias,
porque tú bien lo decías, ¿no? A lo largo de toda tu conferencia hablabas de, es que trabajamos con los docentes y les cuestionábamos entonces, ¿cómo tendríamos que hacer nuestras experiencias formativas, que en nuestro caso así se llaman las asignaturas, ¿no? Para invitar a los maestros a, pues, reflexionar, ¿no? Y a formarse ya en este sentido más crítico, para poder acercarse a las aulas desde estos planteamientos. Bueno, no conozco la malla curricular de la UPB, pero bueno, el aprendizaje es parte de toda la formación inicial de toda docente y docente, ¿no? El problema es que se ha puesto énfasis en esta mirada del aprendizaje como resultado de aprendizaje, como esta idea de que llego ahí, ese es el punto al que tengo que llegar, la meta de aprendizaje, ¿cómo decían antes? Los aprendizajes esperados, claves, que quieran o no, y va marcando ese discurso, entra a la formación inicial y va marcando. Esto que estamos viendo del aprendizaje como proceso es parte de la teoría del aprendizaje de hace años. O sea, no es algo que se inventó hoy. O sea, les sugiero mucho, Rosa María Torres me dijo, vete a leer toda la bibliografía. Y yo, está bien larga, del plan de estudios y no me da tiempo. Pero me he ido a leer algunos que digo, a ver, ¿a quién están citando? Váyanse a revisar. O sea, creo que la bibliografía del plan de estudios es muy rica, muy buena y que ayuda a generar reflexiones en torno a cómo mirar el aprendizaje desde un lugar diferente. No debemos negar que dialogue con cómo se ha construido el aprendizaje. Porque cuando uno entra y ve las contradicciones, te permite comprender muchas cosas. Entonces creo que no es quitar una cosa para meter otra, sino ponerlos en diálogo. Eso creo que podría ser una cosa. Me parece que ayer comentábamos que yo les decía, es que para mí, entre el plan de estudios, voy a decir una cosa, él sí, yo siempre decíamos, es que ¿cómo solucionamos esto? Vamos a poner una bomba en la CEP. Y nunca lo hicimos, ¿eh? Pero el plan de estudios para mí fue la bomba. Fue la bomba que se puso dentro de la CEP. Y implica reestructurar formación inicial, formación continua, todo, las boletas de calificaciones, la evaluación, todo. Porque la estructura de la SEP es contradictoria con lo que dice el plan de estudios. Y formación inicial es parte de lo que es contradictorio. Entonces, no es quito para poner, es diálogo con lo que había y con lo que busco transformar. Y van a seguir llegando cosas nuevas. O sea, tampoco es que aquí se acabó, sino irnos como cómo ayudarles a transitar y qué deberían para reconocer cómo tendríamos que hacerlo, ¿no? Posible en la práctica. Para mí, yo siempre, más que hablar de formación, hablo de acompañar, ¿no? Creo que una de las palabras que he aprendido mucho, me reúno mucho con las madres buscadoras de desaparecidos y con víctimas de feminicidio, y todo el tiempo reflexionamos en torno a la idea del acompañamiento y la importancia del acompañar, no formar, no capacitar, no esta estructura, sino cómo juntos vamos comprendiendo y dialogando. Para nosotros, por ejemplo, la experiencia que hicimos del Museo Memorial en Puebla, hicimos un proyecto tipo así, pero todavía no salía el plan de estudios y lo hicimos con 2017. Y surgió de un tema de la comunidad. En la comunidad se estaban muriendo los niños por la contaminación del río Atoyac. La comunidad fueron una AC donde trataban el tema de trata de niñas, pero tomaron el problema, el Fray Julián, una asociación religiosa. Y entre la familia y la comunidad, las familias y las comunidades, buscaron a investigadores y especialistas y todos llegaron y dijeron, la escuela es el lugar donde podemos transformar la realidad. Y se fueron. Y entonces ahí empezamos también un proceso de acompañamiento con las familias, los docentes y los especialistas que fueron a buscarnos, ¿no? Pero surgió de las familias, no de la escuela, surgió de ellas y lo llevaron a la escuela. Y ahí fuimos acompañando todo este proceso de construcción de estrategias didácticas para tratar el tema de la contaminación del río Atoyac, ¿no? Entonces creo que ahí tendría que verse este proceso entre práctica y formación, que de pronto se aleja mucho de ese proceso.
Bueno, y la última pregunta, ya no hay preguntas, pero te las pasamos para que ya después lo podamos dialogar. Pues muchísimas gracias de nuevo, Valeria, por el espacio.